Emisión central. Último minuto. RTBC Noticias. La noticia del momento es la Operación Milagro, con la búsqueda de 4 niños sobrevivientes de un accidente aéreo en las selvas del Guaviare. Conectamos a esta hora al gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca. Gobernador, buenas noches. Cuéntenos qué se sabe de los niños. Bueno, muy buenas noches. Gracias, queridos periodistas, por permitirme a través de este canal contarles a los caqueteños una noticia que para mí es muy importante, triste primeramente, de solidaridad, de sentido pésame con las familias, por las personas que fallecieron en este accidente de la avioneta que desde la Aracuara salía para San José del Guaviare. Tenemos conocimiento, pero yo quiero ser muy sincero, que tenemos la noticia de que encontraron 4 niños con vida de los que iban en la avioneta, pero oficialmente los niños todavía no han llegado a un sitio donde una lancha los recoge, un centro poblado que se llama Cachiborro, que es un centro poblado indígena, ¿sí? Esto queda arriba abajo de Solano, y pues en este momento estamos en espera. Ese sector es un sector donde la comunicación es pésima, muy mala, y no hemos podido tener comunicación directa con el ejército, con las personas que están allá. Gobernador, entonces, es decir que aún no han podido identificar, o sea, no están seguros de que estos sean los niños que estaban en esa avioneta accidentada. Pues la noticia es que sí son ellos, pero oficialmente no conocemos de primera mano que los hayan visto, las otras, porque en este momento, según la información que se están trasladando, yo tuve la oportunidad de comunicarme con un familiar de los niños, de la mamá de los niños que falleció en el accidente, que es el enlace indígena que tenemos nosotros acá en la gobernación. Sí. Ok. Gobernador, muchísimas gracias. Será el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca. Estaremos también en contacto con usted y con las autoridades para seguir muy pendientes de cada cosa que se vaya sabiendo de estos menores que fueron hallados. Sí, señor, estaremos atentos para cualquier información. Cuando tengamos una información oficial, estaremos muy atentos para comunicarla. Bien, muchísimas gracias, gobernador. Vamos a recapitular entonces sobre esta noticia de los 4 niños sobrevivientes de un accidente aéreo en las selvas del Guaviare. El presidente de la República confirmó en horas de la tarde que los niños aparecieron vivos. Y en este momento el comando que los encontró estaría intentando llegar a un punto para establecer nuevos contactos y entregar más información. Ya lo mencionaba el gobernador en nuestra llamada. El puesto de mando unificado está instalado en San José del Guaviare y desde allí en unos segundos también vamos a tener un reporte de Radio Nacional de Colombia. Recordemos que el accidente ocurrió el 1 de mayo. En la aeronave iban 7 personas. Ya se confirmó la muerte de 3 de ellos, pero los 4 niños, entre ellos un bebé de 11 meses, lograron sobrevivir 17 días en la selva. 17 días y este aparato cayó en inmediaciones del municipio de Solano, en Caquetá, una zona de selva muy tupida, y por eso la complejidad de la búsqueda en la que participó incluso el avión fantasma de las fuerzas militares. Vamos con titulares de Más Noticias RTBC de hoy y en segundo regresamos con la Operación Milagro. Y fue una operación milagro. Los 4 niños perdidos hace 17 días en la selva aparecieron vivos. Iban en este avión que se estrelló en La Manigua. Sobrevivieron comiendo frutas. 3 adultos murieron en el siniestro. La operación Milagro se hizo realidad gracias a fuerzas especiales de la Armada, el Ejército y Aviación Policía. Utilizaron el avión fantasma con visores de alta potencia. Los 3 menores y el bebé de 11 meses son trasladados a Florencia, Caquetá. Bienestar Familiar se encargará de la atención básica a los sobrevivientes. El avión había salido de Araraquara, iba para este punto en San José del Guaviare, pero apareció 104 millas al sur de su destino. Les explicamos en mapas. Más noticias del día. Una familia en Bogotá vive una tragedia por la inseguridad. Él es Michel Sebastián Valverde, el joven estudiante asesinado en Ciudad Salitre en un intento de robo.
Michel Sebastián tenía 19 años, era estudiante de ingeniería multimedia y estaba becado por su destacado rendimiento académico. No se sabe nada de los asesinos. Tenemos el balance de las reformas sociales del gobierno, cómo avanzan y qué modificaciones han tenido la de salud, laboral y pensional. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el exsenador Alberto Santofimio Botero por el magnicidio de Luis Carlos Galán. La noticia del día en la región: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acudió a una figura legal para cerrar el Congreso y convocar elecciones. Información en directo desde Quito. Mesa de diálogo comunicó desde La Habana que retomarán conversación y buscarán un acuerdo de cese al fuego. La vicepresidenta Francia Márquez cumple sus primeras horas de agenda en Etiopía. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, la conectividad y el cambio climático son los objetivos de esta visita. Información en directo desde Etiopía en minutos. Estamos conectados con las regiones. Inundaciones en Puerto Triunfo y 3 corregimientos de Antioquia. 300 familias damnificadas. En deportes, Manchester City será el rival del Inter de Milán en la final de la Champions League. El equipo de Guardiola goleó al Real Madrid. Espere oportunidades. Hay 250 vacantes para trabajar en Alemania. Comenzó el Festival de Cine de Cannes y Jean-Luc Godard es el homenajeado. Los detalles en la sección de Cultura. Ampliamos la noticia del momento. A esta hora, altos mandos militares intentan establecer contacto con un comando especial que, al parecer, encontró a 4 niños sobrevivientes de un accidente de avioneta. Un primer reporte con la información de que estaban a salvo fue entregado directamente por el presidente de la República, Gustavo Petro, en horas de la tarde. Sin embargo, por el momento se espera que el operativo de traslado concluya con éxito. Vamos a ver lo más reciente de esta noticia con los periodistas de los medios públicos. Iniciamos con Edwin Moreno de Radio Nacional de Colombia en San José del Guaviare. Edwin, ¿qué pasa allí en el puesto de mando unificado a esta hora? Hola compañeros televidentes, los saludo desde San José del Guaviare, desde la brigada de selva número 22, en donde a esta hora se realiza el puesto de mando adelantado, el cual es conformado por personal de las fuerzas militares y también de la aeronáutica civil, quienes desde que se conoció la noticia de la búsqueda por parte de los menores se encuentran acá trabajando con el objetivo de hallar a estos menores. Es importante destacar que el presidente de la República, Gustavo Petro, hace 2 horas emitió un tuit en el que confirma que estos menores fueron encontrados. Sin embargo, desde este puesto de mando adelantado no se tiene información clara acerca de la ubicación de los menores. Han habido diferentes versiones, unas que indican que fueron avistados por el río Apaporis, que fue la zona de búsqueda en donde se encontró esta aeronave, además en donde se han concentrado los esfuerzos de las autoridades. Sin embargo, no hay una información clara. También se dijo que ya los menores estaban en poder del ICBF o también en poder de la Armada Nacional. Sin embargo, desde acá, desde este espacio que es la brigada de selva número 22, aún no nos confirman esta información. Recordemos que recientemente la aeronáutica civil había confirmado que se habían encontrado rastros de los menores en diferentes zonas selváticas entre Guaviare y Caquetá. Se había dicho que se encontró un biberón, también frutas mordidas, y esto había avivado la esperanza de encontrar a los menores. Estaremos atentos desde la brigada de selva número 22 sobre esta información en desarrollo. RTVC Noticias, conectados 24/7. Edwin, muchas gracias por el reporte. Reiteramos entonces, el presidente de la República fue quien confirmó que los niños están a salvo tras 17 días en la selva. Luisa Barberi, ¿qué fue exactamente lo que dijo el mandatario? Daniela y televidentes, muy buenas noches. A las 4:25 de la tarde, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. Fueron 17 días de una búsqueda inalcanzable por hallar tanto a la aeronave y a los pasajeros. Desde el principio se encontraron algunos rastros que dieron indicios de que los 4 menores de edad estaban con vida. El pasado 1 de mayo, las autoridades confirmaron la desaparición de la aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK2803, que cubría la ruta Araraquara-San José del Guaviare, donde iban 7 personas a bordo, incluido el piloto y 4 menores de edad. El rastro se perdió luego de que el capitán reportara una emergencia en uno de los motores. La última comunicación que se tuvo con el piloto Hernando Murcia fue a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare, sobre el río Apaporis. Inmediatamente las autoridades activaron las alertas y un equipo de búsqueda y rescate se dio a la ardua tarea de encontrar a la aeronave y a los pasajeros.
Una selva espesa dificultó la búsqueda que adelantaban por aire y tierra por parte de las autoridades locales, Fuerza Aérea, Defensa Civil, fuerzas militares, comunidad, entre otros. Luego de más de 370 horas de trabajo continuo de búsqueda, el pasado lunes 15 de mayo la Aerocivil confirmó el hallazgo de la aeronave en la vereda Palma Rosa, en zona rural del municipio de Solano, departamento de Caquetá. Fueron hallados 3 cuerpos sin vida. Se trataba del piloto y de los otros 2 pasajeros adultos. La sorpresa fue cuando no encontraron a los 4 menores de edad, entre los que estaba un bebé de 11 meses. La esperanza de hallarlos con vida se encendió gracias al olfato de los caninos del equipo de búsqueda que lograron encontrar pistas claves en las últimas horas. Un tetero, frutas mordidas por humanos, unas tijeras, moñitas que generalmente usan las mujeres para el cabello y lo que sería un refugio construido de manera improvisada con palos y ramas daban indicios de que los 4 menores de edad estaban con vida. Cada milésima de segundo que pasaba era crucial. Se trataba de la vida de 4 menores de edad tratando de sobrevivir una selva espesa y con posibles heridas después del accidente. Por lo que la Operación Milagro fue activada. Más personas se sumaron al equipo de búsqueda y desde esta mañana, muy temprano, iniciaron las operaciones de barrido alrededor de la aeronave. Con este audio en español y en lengua nativa, la abuela les daba aliento a sus nietos desde un perifoneo en los helicópteros de la Fuerza Aérea. Sabía en el fondo de su alma que el corazón de Leslie, de 13 años, Solecni, de 9, Tien Noriel, de 4 y Cristian, de tan solo 11 meses de edad, no dejaban aún de latir. Bien, volvemos con Edwin Moreno de la Radio Nacional de Colombia. Edwin, ¿qué nuevo reporte hay? Y yo quisiera preguntarle, hace algunos segundos hablábamos con el gobernador de Caquetá, que nos mencionaba pues que en la zona hay problemas de comunicación, que obviamente esa ha sido una de las razones por las que las autoridades no han podido tener una conexión y una información certera sobre lo que está pasando allí en la selva. Mateo, mire, precisamente desde el primer momento, desde el pasado 1 de mayo, cuando se reportó la emergencia por la aeronave, las autoridades han reportado que precisamente las difíciles condiciones del terreno, de la selva, han dificultado las labores de búsqueda y ahora precisamente también son una dificultad, un limitante para poder desarrollar las labores, para poder encontrar a estos 4 menores que se encuentran desaparecidos. A esta hora, acá en el comando de selva número 22 de San José del Guaviare se encuentran reunidos el personal de la Aeronáutica Civil y también del Ejército Nacional y las fuerzas militares en general, con el objetivo de poder confirmar esta información, pero aún no tenemos información certera respecto a la búsqueda de estos menores. Como lo decía hace un momento, son rumores los que hay hasta el momento respecto a si los tiene el ICBF, si los tiene la Armada Nacional. Sin embargo, el presidente Petro, recordemos que hace 2 horas emitió un trino en donde confirmaba que los menores habían sido encontrados. Nosotros estamos acá, hay total hermetismo, expectativa, porque no sabemos en qué momento se pueda reportar o se pueda encontrar información respecto a quién tiene a los menores, o también para poder desmentir si realmente estos pequeños fueron encontrados por parte de la fuerza pública. Estaremos atentos a esta información. Edwin, muchísimas gracias por el reporte. Hablamos también de cuáles eran las condiciones de la avioneta, y es que la avioneta Cessna A206, como la que se accidentó en las selvas del Caquetá, es una aeronave de alto vuelo con una autonomía de 6 horas aproximadamente. Pues en RTVC Noticias consultamos a un general en retiro de la Fuerza Aérea que nos explicó las condiciones de la aeronave y de la ruta que cubría. La avioneta de matrículas HK2803 cubría una ruta de vuelo común y al parecer con perfectas condiciones climáticas. Lo único que tiene es que tener una separación mínima con el terreno, pero por las informaciones que tengo de su vuelo, él iba con una altura más que segura en el área. Los registros señalan que la avioneta monomotor reportó una emergencia antes de desaparecer de los radares. Esto indica que volaba a una altura mínima de 5.000 pies y a unas 104 millas al sur de San José del Guaviare, punto de destino de la aeronave. La ruta entre Araraquara y San José del Guaviare es de aproximadamente 180 millas, con una velocidad promedio de 100 millas. La aeronave no debería durar más de 2 horas de vuelo en ese trayecto, así que tenía suficiente capacidad para hacer ese vuelo sin ningún inconveniente. El general en retiro también se refirió a las condiciones de la zona en la que cayó y fue ubicada la avioneta tipo Cessna y las dificultades en los operativos de búsqueda. Y a partir de ahí se hacen los cálculos de cuánto pudo haber avanzado
Luego se mira las señales de la radiobaliza, que duraron creo que aproximadamente 48 horas, que no eran precisas. Se hace una triangulación y se traza un área de interés para la búsqueda de la aeronave. Desde el aire es muy difícil poder verificar un accidente de una aeronave. Primero porque es muy pequeña, segundo porque la selva, digamos, el canopy de la selva, usted cuando cae se lo tapa y lo traga inmediatamente. Son árboles de más de 30 metros. El experto en aeronáutica y general en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea fue claro en señalar que todas las aeronaves son máquinas susceptibles a sufrir algún daño, aun cuando los mantenimientos del aparato se encuentren al día. Vamos con más noticias. El joven asesinado en las últimas horas en el barrio Salitre de la localidad Fontibón, en Bogotá, tenía 19 años y estaba estudiando en una universidad del norte de la ciudad. Katy Sánchez la saludó y le preguntó qué más se conoce de la víctima del presunto caso de fleteo. Bien, tenemos problemas de comunicación con Katy, pero por lo pronto veamos el informe que detalla quién era este joven asesinado en Bogotá. Michael Sebastián Valverde Gómez era considerado como una promesa de la ingeniería multimedia. Él fue uno de los mejores bachilleres de Bogotá cuando se graduó y gracias a su desempeño académico él tenía matrícula 0 en la universidad por su promedio. Su deseo era estudiar en el extranjero y representar a Colombia como uno de los mejores diseñadores de videojuegos. Pues preocupante lo que está pasando en Bogotá. Pues, mi sobrino no debió haber sido noticia por esta razón, sino él quería ser diseñador en videojuegos y programador e irse del país. La noticia debió haber sido que él estaba representando a Colombia en el exterior por lo que hacía, pero no pudo, no lo dejaron. Como buen hijo, Sebastián, como lo llamaban en su familia, le estaba haciendo un favor a su mamá, que tenía un viaje programado para España hoy 17 de mayo. Creemos que estaba marcado en la casa de cambio, tal vez, porque le quitaron la maleta. Los euros los tenía en la billetera y no le quitaron ni la billetera ni el celular. Aunque nada ni nadie podrá regresarlo al seno de su familia, lo único que esperan de las autoridades es que cumplan la promesa de hacer justicia y hallar pronto a los responsables de arrebatarle la vida a un joven soñador, ejemplo para su familia y amigos. La Secretaría de Seguridad y la Alcaldía les dirá lo mismo. Prometemos que vamos a esclarecer, pues, que nos cumplan esa promesa. Vamos a ver ahora qué han dicho las autoridades para esclarecer este caso. Este fue el último recorrido de Michael Sebastián Valverde. Michael Sebastián había cambiado 2 millones de pesos por euros, posteriormente ingresó a una droguería, compró una bebida y salió al encuentro con su mamá, pero fue en ese punto cuando fue interceptado por 2 hombres que además de robarle su maleta, la cual contenía un cuaderno, le dispararon en la cabeza. Luego, todo fue confusión. Testigos del trágico hecho entregaron a RTVC Noticias información que en este momento es utilizada por las autoridades. Una Duke 200, negra, con naranjado. Estaba manejando, ya casi el parrillero que subía. El man que iba manejando era gordo, grande, vestido todo de negro. Y el otro llevaba un pantalón claro. Hemos articulado un equipo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, nuestra seccional de investigación criminal y nuestras capacidades de inteligencia. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 20 millones de pesos para la persona que nos suministre información que nos permita identificar y capturar a estos criminales. En los primeros 4 meses del año, 43.035 personas han sido atracadas en Bogotá. Eso equivale a 358 ciudadanos atracados diariamente en la capital del país. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso acudió al mecanismo de la muerte cruzada, una herramienta constitucional que le permite cerrar la Asamblea Nacional y convocar elecciones presidenciales y legislativas. Néstor Aguilera, de La Voz de América, los saludo. Muy buenas noches. Cuéntenos usted, por favor, qué ocurre en medio de esta crisis política en territorio ecuatoriano. Finaliza una larga jornada para los ecuatorianos luego de que
el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunciara la disolución de la Asamblea Nacional. Ya en horas de la tarde, el Consejo Nacional Electoral anunció que en 8 días convocará a elecciones generales anticipadas. Esto para elegir al nuevo presidente del Ecuador y también a los 137 asambleístas. Es importante también mencionar que el organismo durante este tiempo deberá organizar 2 vueltas electorales, la primera en no más allá de 90 días, la siguiente 30 días después, con lo que en 6 meses, es decir, hacia el mes de noviembre próximo, estaría entrando en funciones el nuevo gobierno del Ecuador, que tendrá como periodo lo que resta de mandato de Guillermo Lasso. Eso de acuerdo con lo que menciona la Constitución. El día de hoy también, amigas y amigos, es importante decir, se intensificó un operativo de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional a fin de evitar posibles hechos de violencia, los que finalmente nunca ocurrieron. Además, al momento se encuentran allí apostados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La información que a esta hora se genera, pero también previamente, amigas y amigos, hay que decirlo, el mandatario en horas de la mañana hizo este anuncio que tomó por sorpresa a más de uno de los ecuatorianos. No alcanzaron a pasar 24 horas del llamado a cuentas de Ecuador a su presidente para que éste optara por un vertiginoso giro al proceso, al primer juicio político a un mandatario en la historia republicana del país. En este juicio político está la corrupción de las empresas públicas. A las 7 de la mañana del 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso activó también por primera vez el recurso que la Constitución confiere a quien ocupe la jefatura de Estado. Me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Se trata del artículo 148 constitucional que, efectivamente, le permite disolver el Congreso si considera que trunca o frena su capacidad para gobernar. Muerte cruzada denominan popularmente eso que Lasso resumió en las 15 líneas de este decreto, el 741. Recurso que en síntesis debe ese nombre a que con él, tanto presidente como Asamblea Nacional pierden atribuciones y se la juegan el todo por el todo en una nueva contienda electoral, so pena de ser reemplazados. He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Y ese tiempo, ese plazo de 7 días que tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar elecciones, es el que Lasso estará en el cargo por decreto. Todo ocurre en un país ocupado en resolverse a sí mismo desde que la violencia y el narcotráfico se dieron la mano y se aferran a ser normalidad y de Ecuador un frágil equilibrio. Ya a esta hora prácticamente las actividades en buena parte de la ciudad de Quito llegan a su fin, como lo mencionamos al inicio, de forma absolutamente normal, y así se ha mantenido por lo menos en la gran mayoría del territorio ecuatoriano. Desde la ciudad de Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, de La Voz de América, para RTVC Noticias. Último minuto, RTVC Noticias. Mucha atención, que hace pocos minutos se registró un atentado en contra de integrantes de la Policía Nacional en una mina en el municipio de Buriticá, Antioquia. Juan Carlos Giraldo, ¿qué se sabe de este hecho? Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues este hecho, de acuerdo a los primeros reportes de la comunidad que está allí, de las autoridades, habría dejado por lo menos a 2 personas fallecidas y entre otras 10 y 14 gravemente heridas. De acuerdo con información que conoció RTVC Noticias, este atentado se produjo con un cilindro bomba que fue dejado dentro de uno de los túneles de una minería de oro de una multinacional que opera allí en este municipio de Buriticá, Antioquia. Las autoridades en estos momentos tratan de llegar a la zona y establecer con exactitud qué fue lo que sucedió, pero se tiene claro que una patrulla de la policía, agentes de la policía, estaban en la zona y que este atentado al parecer había sido planeado y dirigido contra los uniformados de la policía. Sin embargo, por ahora se reportan solo fallecidos 2 personas y 14 heridos. Esta es la información. Regresamos con otras noticias acá en RTVC, conectados 24/7.
Fue radicada la ponencia de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Partidos como la U y los liberales decidieron apartarse de lo propuesto. Entre tanto, el ponente del Partido Conservador la firmó y fue luego desautorizado por su colectividad. El gobierno defiende la iniciativa. Fue radicada la ponencia mayoritaria de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El texto quedó con 82 artículos, de los cuales 46 están completamente concertados y 36 están abiertos a la discusión. El ponente del Partido Conservador firmó la ponencia, pero desde la colectividad no apoyarán la reforma. Digamos que en esto de la jornada laboral diurna y nocturna tuvimos nuestra proposición que fue acogida hasta las 7 de la noche. La firma de la ponencia de la reforma laboral por parte de un representante no representa la posición oficial del partido. El partido de gobierno defendió la iniciativa y busca impulsar la economía popular y los trabajadores del campo. El trabajo doméstico, los migrantes, el campo, el trabajo rural. El partido de la U no acompañó la propuesta de gobierno y radicó una ponencia alternativa. La oposición dijo que la reforma es inviable. Buscar la protección de los vulnerables, coteros, vendedores ambulantes. Es inconveniente porque va a atacar a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno aseguró que buscará formalizar el trabajo en las plataformas digitales. Lo que estamos buscando es que darle derechos y proteger a estos trabajadores. El Partido Liberal tampoco acompañó la ponencia. Bien, al respecto se conoció que la ponencia de la reforma laboral realiza algunos cambios frente a la propuesta del Gobierno Nacional en los pagos dominicales y festivos, la contratación y los horarios diurnos y nocturnos. El primer cambio de la ponencia está enfocado en la definición de los horarios diurnos y nocturnos. En este momento en el país el horario diurno comienza a las 6 de la mañana y va hasta las 9 de la noche. El gobierno busca recortar la jornada hasta las 6 de la tarde, es decir, 3 horas antes. Y la ponencia establece que sería entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, pero la jornada de quienes hacen parte de los sectores de salud, seguridad y vigilancia no cambiará. Sobre los contratos para los repartidores, el gobierno busca que fueran vinculados directamente con las plataformas. Sin embargo, la propuesta que llega a discutirse es que tendrá un contrato especial y cotizarán de manera proporcional a sus ingresos. Pues el proyecto que presenta el gobierno quiere imponer una modalidad contractual consistente en la existencia de un contrato de trabajo entre la persona que ejerce la labor y el administrador de la aplicación. Otro cambio es el pago de dominicales y festivos. Actualmente en el país el pago equivale al 75% por hora. El gobierno buscaba que fuera del 100%, pero la discusión se centrará en que a partir de julio de 2024 se incrementará el recargo de 80% a partir de julio de 2025 al 90% y en 2026 el 100%. En materia de licencia de paternidad, que llegaría a 12 semanas, la ponencia ampliará su aplicación gradual hasta el 2026, es decir, será de 2 años. Y en medio de las negociaciones con los parlamentarios y los pasos al costado de la U, los conservadores y el liberalismo, este miércoles fue cancelada la continuación del primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara por falta de quórum y por la radicación de la reforma laboral. El debate y la votación del articulado está previsto que se reanude mañana, jueves 18 de mayo. Continúan los debates sobre la reforma pensional. El gobierno busca ponerle un tate quieto a las pensiones altas en el país y también aumentar los cotizantes en Colpensiones. El ministro de Hacienda explicó que la pensión más alta en Colpensiones será de 2 millones de pesos. La pensión máxima será sobre 3 salarios, que con una tasa de reemplazo significa que la mesada es 1.8 salarios mínimos. El proyecto plantea inicialmente que las personas que ganen hasta 3 salarios mínimos coticen en Colpensiones y los que superen este monto lo harán en los fondos privados. Quita los subsidios a las pensiones altas, quita la regresividad, eso también es un objetivo muy importante. Además, la iniciativa busca que los adultos mayores de 65 años más vulnerables recibirán un subsidio de 223.000 pesos. Trata de ahorrar los recursos que van a llegar a Colpensiones. Eso también es importante, esos recursos no se pueden malgastar. Sin embargo, hay un punto importante que es necesario revisar y es cuánto de la cotización va a Colpensiones y cuánto va a los fondos privados. Finalmente, el proyecto busca otorgar una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en los fondos. El presidente de la República, Gustavo Petro, convocó a un Consejo de Seguridad la próxima semana para abordar como eje el tema de los feminicidios en el país.
El mandatario escribió, abro comillas, he convocado un Consejo de Seguridad con el propósito de establecer medidas para combatir los feminicidios, la trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Lo anterior como respuesta a la situación de emergencia por violencia de género. El gobierno podría declarar la emergencia social por violencia de género. Así lo contempla uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que será sancionado el próximo viernes. Una vez el presidente Gustavo Petro sancione el Plan Nacional de Desarrollo, en Colombia sería declarada la emergencia social por violencia de género debido a la gran cantidad de feminicidios que se han presentado en el país. La medida cobró relevancia luego de la conmoción generada por cuenta del feminicidio que se presentó en el centro comercial Unicentro, en donde un hombre asesinó a su expareja, Erika Ponte. Crear en primer lugar cuerpos élites de la policía para poder atender de manera inmediata, oportuna y sin revictimizar a las mujeres que estén siendo víctimas por violencias basadas en género. La iniciativa busca capacitar con enfoque de género a aquellos funcionarios de la rama judicial y priorizar presupuestos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres. Crear una mesa que liderará la Alta Consejería de Equidad para la Mujer, en el que se puedan sacar iniciativas, medidas inmediatas por el exacerbamiento de las violencias basadas en género. Se generarán campañas nacionales de pedagogía para crear una conciencia social sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. La Corte Suprema ratificó la condena de 24 años contra Alberto Santofimio como coautor del asesinato con fines terroristas del candidato presidencial Luis Carlos Galán en el año 1989. La decisión se conoció luego de que el alto tribunal negara un recurso que presentó el abogado de Santofimio con el fin que se analizara la condena. Su argumento, nuevas pruebas en el proceso. La primera la denominó la personalidad del testigo. La segunda fueron otros los autores del magnicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Para el alto tribunal, estas pruebas no demostrarían la inocencia del exsenador. En razón a que el demandante no presentó prueba nueva alguna, sino un denso escrito de opiniones, en su mayoría expresadas en medios de comunicación con posterioridad al proceso, y actuaciones realizadas en otros expedientes que no ofrecen trascendencia alguna. Sobre esta decisión, la familia Galán se pronunció. El señor Alberto Santofimio Botero fue condenado como coautor de un homicidio con fines terroristas, no solamente en cabeza de Luis Carlos Galán, sino también en cabeza de Santiago Cuervo. Desde el año 2020, Santofimio está en libertad condicional al haber cumplido 3/5 partes de su condena. El gobierno y ELN retomaron las sesiones ordinarias de la mesa de diálogo en La Habana después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado conjunto, las delegaciones acordaron que de manera inmediata articularán el acuerdo de México y reiteraron su compromiso de lograr en este ciclo un cese al fuego bilateral, la participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias. Hemos decidido incorporar debates y propuestas que sugiere el presidente a nuestro trabajo e igualmente a darle un impulso decidido al trabajo para llegar lo antes posible a los acuerdos en materia de cese al fuego. Reafirmaron el carácter político de esta mesa de diálogos, sus acuerdos y del ELN como organización armada rebelde. Reiteramos nuestro compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos de cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias. Ratificaron también la firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita el país. Los restos óseos de 2 personas fueron hallados por personal de EMCALI en la capital del Valle cuando atendían la reparación de una tubería en un barrio del norte de la ciudad. Desde Cali, con la historia, Diego Candelo. Buenas noches, ¿qué se sabe hasta ahora? Mateo, televidentes, buenas noches. Pues mire, se trataría de 2 hermanos quienes habrían sido asesinados hace más de 20 años en el municipio de Obando, eso en el norte del departamento del Valle del Cauca. La familia de estas personas ve esta situación como una oportunidad para que realmente se investigue quiénes fueron los responsables de la muerte de estas 2 personas. Los restos óseos corresponden a un hombre y una mujer, 2 hermanos asesinados en 1997 y 2001 en el municipio de Obando, norte del Valle.
Sus familiares los enterraron en el antejardín de la que era su casa. Según las autoridades, el día de su exhumación del cementerio central de Cali, decidieron por falta de recursos dejarlos allí. ¿Qué hizo mis hermanos que son dueños de esta empresa? ¿Qué hicieron? Ellos hicieron le hicieron a la Virgencita donde colocarla, y ahí estaban los restos de mis dos hermanitos. Los padres de estos dos hermanos, quienes eran una médica y un ingeniero de profesión, ven esta situación como una posibilidad para que se haga justicia. Según cuentan, fueron asesinados por grupos al margen de la ley. Creo que es una oportunidad para que la justicia dé cuenta de que en ese momento, y llevamos 26 años sin saber quiénes fueron los asesinos. En el lugar hoy funciona una fábrica propiedad de otros hermanos de los difuntos encontrados, quienes cumplieron con la voluntad de su padre. En Puerto Triunfo, Antioquia, declararon la calamidad pública por las lluvias que dejaron más de 300 personas afectadas. Desde Medellín, con la información está Ismael Tobón. ¿Qué tal, Daniela, televidentes? Cordial saludo. Pues estas lluvias también se extendieron a poblaciones como Puerto Nares, Remedios, Campamento y Tarazá. Ya los organismos de gestión de riesgo de cada una de las poblaciones están adelantando el censo para poder coordinar con las autoridades del departamento de Antioquia ayudas humanitarias. Como usted mencionaba, se declaró calamidad pública en el municipio de Puerto Triunfo, donde también reportaron la caída de 7 viviendas, esto por las inundaciones en 3 corregimientos. La emergencia más grave causada por las lluvias sucedió en la población de Puerto Triunfo, Antioquia. Allí el desbordamiento de varios ríos ocasionó inundaciones en 3 corregimientos. Y están en la parte alta. Si nos toca, pues tenemos los colegios, pedimos permiso a la Secretaría de Educación para, si necesitamos los colegios, para albergar a estas personas que están pasando por este difícil momento. Son unas 300 familias damnificadas. Los organismos de gestión del riesgo de Antioquia adelantan el censo para brindar ayudas. Se reunió el comité y declaramos la calamidad pública para poder nosotros también como administración municipal poder llegar con ayudas ya en estos momentos a los diferentes corregimientos. También hubo desbordamientos de afluentes en otros 5 municipios del departamento como Remedios, Campamento y Bello. En Medellín las lluvias generaron solo afectaciones en vía pública. Ya se tiene una hipótesis sobre la desaparición de 5 pescadores en Barrancabermeja, de quienes se perdió rastro desde el pasado 13 de mayo. Al parecer sería responsabilidad del ELN. Jesús David Roballo, periodista de la Alianza Canal TRO, nos informa. 5 jóvenes del barrio Arenal en Barrancabermeja permanecen desaparecidos. Luego de varios consejos de seguridad se responsabiliza al ELN del presunto secuestro. Le he expresado tanto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y al Alto Comisionado para la Paz que asuman también todas sus capacidades en una situación que conlleva a una presencia regional de grupos armados y que de manera particular, por voces de algunas personas, nos han indicado que el ELN estaría detrás de esta situación. Desde el 13 de mayo se perdió el rastro de los jóvenes dedicados a la pesca, de los cuales uno estaría herido por impacto de bala. Por parte de los residentes de la vereda nos dicen que han venido sufriendo un flagelo bastante importante en torno al hurto de distintos bienes muebles. Entonces allí se da de alguna manera un enfrentamiento porque se presume que estas personas estaban allí por la comisión de un delito. Esta desaparición, según la Personería Distrital, tendría que ver con justicia aplicada por orden del ELN. En zona rural de Bucaramanga, un menor de 5 años murió tras ser atacado por 4 perros. Según las autoridades, los animales considerados de razas peligrosas son de un vecino del lugar y estaban sin bozal. Más en Panorama Nacional. En videos de cámaras de seguridad que han registrado el momento en que un vehículo de bomberos arrolló a una mujer junto a su hija en una vía del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. El vehículo de bomberos iba a atender una emergencia cuando perdió el control. La menor de 10 años falleció en un centro asistencial de la ciudad de Medellín. En el departamento del Cauca, las comunidades indígenas del resguardo de Tumburao, en el municipio de Silvia, donde hay enfrentamientos entre grupos armados ilegales, rechazaron este tipo de confrontaciones y le han exigido a estos grupos salir de sus territorios. Y en el Chocó, más de 20 organizaciones decretaron la calamidad humanitaria y territorial en todo el departamento. Esto ante las violaciones del derecho humanitario y las infracciones al derecho internacional humanitario generadas por la violencia.
Desde el departamento de Nariño, comunidades campesinas han solicitado el cumplimiento de los acuerdos de paz. A esta petición también se ha sumado el gobernador del departamento, John Rojas, quien solicitó que se crea un fondo internacional para el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Continúa la gira de la vicepresidenta Francia Márquez por África. En Etiopía, empresarios colombianos lograron importantes acuerdos económicos. John López, muy buenas noches. Adelante con toda la información de lo que ocurrió en esta jornada. Hola compañeros, muy buenas noches. Los saludo desde Addis Abeba, en Etiopía, lugar donde la vicepresidenta Francia Márquez cumplirá su última parada en esta gira que hace por África. Aquí espera poder fortalecer los lazos diplomáticos para de esta manera concretar importantes alianzas a nivel comercial, a nivel de conectividad y también a nivel ambiental. La vicepresidenta Francia Márquez, a su llegada aquí a Etiopía, explicó las expectativas que tiene con esta visita. En Etiopía, el gobierno colombiano le apuesta al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para facilitar intercambios comerciales. Relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones culturales, poder fortalecer nuestras relaciones con todo el continente africano es la apuesta de gobierno. La lucha contra el cambio climático es otro de los objetivos de la visita. En términos políticos, los desafíos que tenemos en relación al medio ambiente, que sabemos la Unión Africana los está trabajando, es fundamental en esta llegada aquí. Ante la Unión Africana, la vicepresidenta también buscará apoyo y respaldo para la paz total de Colombia. Durante esta gira de alto nivel que hace el gobierno colombiano por África, quienes se han visto más beneficiados son los empresarios colombianos. Diferentes sectores han logrado concretar importantes alianzas de cooperación. Uno de ellos es el sector salud, que importará titanio desde Kenia para disminuir los costos en la fabricación de implantes médicos. Otros sectores, como el sector de la energía eléctrica y el sector agrícola, también se han visto beneficiados. La gira por África para los empresarios colombianos fue considerada como muy positiva por los acercamientos y negocios logrados. En el sector salud, la fabricación de dispositivos médicos implantables con titanio podría reducir costos de producción. Lo que buscamos es entonces tener directamente ya el contacto o el proveedor para llevar el titanio, mejorar los costos. Eso ayudaría también a mejorar el costo del producto en Colombia, mejoraría la economía de la salud. El sector de la energía eléctrica también logró resultados importantes, sobre todo con una eventual exportación de postes fabricados en Colombia. Va a ser bastante positivo y creo que tal vez pronto vamos a tener unos primeros negocios cruzándonos con el continente africano. El sector agrícola encontró en los países africanos potenciales compradores de chocolate artesanal. Que África o sus países son grandes productores agrícolas, pero también tienen muchas necesidades de productos que nosotros en Colombia tenemos y que ellos acá pues no son tan fuertes. Sectores como el turismo, las cámaras de comercio y la ANDI lograron también acuerdos importantes durante la gira. Mañana la vicepresidenta Francia Márquez se reunirá con el presidente de Etiopía. Luego tendrá un encuentro con el comisionado de la Unión Europea para la Paz y la Seguridad. Y finalmente tendrá una reunión muy importante que podría determinar el futuro de la conectividad entre Etiopía y Colombia. Esta reunión será con Ethiopian Airlines. Compañeros, esta es toda la información por el momento en este cubrimiento especial de RTVC Noticias a la gira de alto nivel que hace el gobierno colombiano en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Está la información por el momento desde Etiopía. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos. Comenzamos con la información deportiva. El Manchester City será el rival del Inter de Milán en la final de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola jugará la segunda final de toda su historia en este torneo y el partido decisivo se va a jugar en Istambul, capital de Turquía. Fue una sinfonía compuesta por Pep Guardiola con un solo protagonizado por el jugador. Y Thibaut Courtois no pudo hacer mucho. Fue tal la contundencia de la armonía al estilo
El director pitó el final y así, una orquesta inundada de talento jugará la segunda final de su historia, buscando además revancha por la orejona. La cita final con el juez mayor será el próximo 10 de junio. Y es momento de hablar de ciclismo porque el alemán Pascal Ackermann fue el ganador de la etapa 11 del Giro de Italia, que tuvo final para los especialistas en embalaje y en la que lastimosamente no pudo ser protagonista el nuestro Fernando Gaviria. El resumen de la fracción aquí en el Noti de Todos. El trofeo en un tren fue hoy punto de inspiración para los ciclistas en una jornada que pareció tranquila para el pelotón. Pero incluso sin lluvias hubo caos. Geraint Thomas de Ineos Grenadiers y portador de la maglia rosa cayó y con él su compañero de equipo Theo Gegenhardt, al igual que Primož Roglič del Jumbo-Visma. Gegenhardt no pudo reanudar, tuvo que ser retirado en ambulancia y se despidió así del Giro edición 106. Estoy devastado por la forma en cómo terminó mi Giro. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo. Estaba tan emocionado por la carrera y amando cada minuto. Con el final perfecto para los especialistas en el sprint, Fernando Gaviria era favorito para la pelea de etapa, pero se cayó a 2 kilómetros de meta y así llegó al bus del Movistar Team. La definición de hoy fue con photo finish incluido. Por milímetros el alemán Pascal Ackermann del UAE Team Emirates se impuso a Jonathan Milan y Mark Cavendish. Es una victoria realmente especial para mí luego de mi coxis roto el año pasado. Me había dado cuenta de lo seguro que me sentía en los últimos días, pero no de lo fuerte que soy. Este jueves, fracción de 185 kilómetros con 2 premios de montaña entre Bra y Rivoli. Y hoy los recibo con Andrés Calamaro porque es parte de los invitados al Cordillera Fest. También va a estar Juanes, también va a estar Residente, por Colombia va a estar Messier Periné, va a estar el dueto de Lasañez, va a estar Vetusta Morla y otro montón de artistas que seguramente ustedes van a disfrutar mucho en tarima. Además les cuento que ya comenzó el Festival de Cannes y todos los años ellos eligen un director, un cineasta de los clásicos y hacen un especial, vuelven y retransmiten sus películas. El elegido este año, por supuesto, es Jean-Luc Godard, que falleció en febrero, así que hay un especial con varias de sus películas. Recordemos que este señor más o menos revolucionó la historia del cine, hizo todo lo que no se podía hacer, lo que técnicamente decían, no va, esos cortes así no se hacen, él los hizo así y fue ese eslabón que empujó la industria cinematográfica hacia la evolución. Por supuesto, hay más homenajes, como en todas las ediciones de Cannes, a actores, actrices, a directores, todos vivos aún. Y esa información la tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Veces en mi vida he visto cosas. Me han torturado con vudú. Otro homenaje. El inicio de su carrera fue junto a directores de la nueva ola francesa como François Truffaut. Losing control. Homenaje a mujeres en el cine que mantienen su esencia transgresora, audaz e irreverente. En 4.528 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó una disminución de 3 pesos. A $1.89 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 25.000 pesos y llegó a 1.890.000 pesos. Las ventas de vivienda cayeron 55% en los primeros 4 meses de 2023 frente al mismo periodo del año anterior, según Camacol. Línea de pobreza en 2022 se situaría en 37,52%, es decir, que cerca de 18,9 millones de colombianos se encuentran en situación de pobreza, lo que significa una reducción de 691.000 personas. La Brigada 13 del Ejército confirmó la muerte de un soldado luego de que un compañero le disparara con su arma de dotación, al parecer de forma accidental en la base militar de Soacha. Más hechos del día en un minuto.
La Corte Suprema avaló la extradición de Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, quien el 15 de junio de 2021 habría acompañado los traslados para el ingreso del carrobomba a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, hecho que dejó 35 heridos. Gutiérrez fue condenado a 33 años de cárcel. En el caso de José Manuel Géneco por el homicidio de su esposa María Mercedes Géneco, será la Corte Suprema quien defina si la juez de control de garantías tiene competencia para decidir sobre la solicitud de libertad por vencimiento de términos que hizo la defensa del procesado. La Procuraduría señaló al expatrullero William Moreno Teirán de entregar información al Clan del Golfo sobre la presencia de la fuerza pública en la zona del Urabá antioqueño a cambio de dinero. La investigación inició tras las declaraciones ante la JEP de alias Otoniel. Juan Carlos Yepes Bañol fue condenado a más de 54 años de cárcel por abuso sexual y la muerte de una niña de 6 años en Chinchiná el pasado 20 de noviembre del 2022. Según la investigación, el hombre engañó a la menor de edad y se la llevó hacia Manizales. El Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que en el 2022 134 usuarios que se movilizaban en bicicleta murieron en accidentes de tránsito. En los 5 meses que van de este año, 137 biciusuarios han muerto, con un aumento del 3% en siniestralidad. El casco no lo uso porque no me gusta y el teléfono porque voy trabajando. La implementación no tengo porque el casco pues nunca lo he comprado y ya. Aunque Bogotá es la capital mundial de la bicicleta desde 2019, muchos de los biciusuarios no utilizan los bicicarriles. A pesar de los casi 600 kilómetros que hay en la capital colombiana. Sentí que era la parte más rápida para poder pasar, o sea, no le vi tanto. Pues la mayoría yo diría que es por imprudencia. Yo tomo solo este pedazo, me cruzo ahí y entro nuevamente a la ciclorruta, pero nunca, pues, tomo solo el pedazo de la vía. En Colombia, el Código Nacional de Tránsito establece las normas que deben cumplir los biciusuarios, como usar casco, no transitar por puentes, andenes o zonas para peatones, entre otros. El incumplimiento de estas implica una sanción de 4 a 5 salarios mínimos legales diarios vigentes. Atentos porque hay 250 vacantes de empleo en Alemania en diferentes áreas. Y aquí en Oportunidades les contamos cómo pueden postularse quienes están interesados. En oportunidades de trabajo, vaya a la página ape.sina.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y de clic en Ofertas laborales en Alemania. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para profesores de preescolar, terapeutas, enfermeros, entre otros. ¡Atentos! El salario oscila entre los 12 y 15 millones de pesos mensuales. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 29 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con lo último de la noticia del día. Detalles de lo que pasa a esta hora en el centro, en San José de Guaviare, con la Operación Milagro. Así es, continuamos con detalles de la Operación Milagro desde el puesto de mando adelantado que se realiza acá en la Brigada de Selva número 22, y precisamente a esta hora las autoridades nos confirman que esta mañana despegó de acá, de San José del Guaviare, desde el aeropuerto, un helicóptero con el equipo judicial y también con el equipo de la Fuerza Pública que realizaría la extracción de los cuerpos que fueron encontrados ayer, cuando, recordemos, informó que se encontró la avioneta tipo Cessna 206 después de 15 días de búsqueda. Sin embargo, este equipo y el helicóptero no pudo ingresar a la zona por cuestiones meteorológicas. Este helicóptero se encuentra en este momento en el municipio de Calamar, Guaviare, a la espera de mejoras en las condiciones climáticas de la zona.
Seguimos con más deportes y con muy buenas noticias, porque con 26 medallas en total, la Selección Colombia de ciclismo se coronó como campeona del Panamericano de Pista Junior que se disputó en Asunción, Paraguay. 15 de oro, 8 de plata y 3 de bronce le fueron ampliamente suficientes al equipo de John Jaime González para ganar el Panamericano. La antioqueña Juliana Londoño se consolidó como la figura del certamen junior tras alcanzar su 5º oro, luego de ganar la Madison en compañía de Angie Londoño. Juliana sumó este título a los conseguidos en el Scratch, el Omnium y la persecución individual, además de la persecución por equipos. Colombia dominó ampliamente el certamen al subirse al podio en 20 de las 22 pruebas y alcanzando el título en 15 de ellas. Argentina culminó segunda en el medallero general con 5 oros, 5 platas y 3 bronces, y Chile tercero con 1 oro, 5 platas y 6 bronces. Qué bellas que son, qué bellas que son, qué bellas que son, qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. Qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. La comadre va triunfando, va cantando amor y paz. La comadre va triunfando, va cantando amor y paz. Con su comadreo santo, inspirando libertad. Con su comadreo santo, inspirando libertad. Qué bellas que son, qué bellas que son, qué bellas que son. Qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. Qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. Qué bellas son las comadres que trabajan con fervor. Hoy es martes de invitado aquí en RTVC Noticias y me acompaña Jensis Bolaños, que es parte de La Comadre. Jensis, bienvenida. A ti, Laura, por esta gran invitación a las comadres. ¿Qué es La Comadre? Bueno, La Comadre es un colectivo de mujeres negras víctimas del conflicto armado, que hacemos presencia en Bogotá y en todos los territorios del Pacífico y el Caribe colombiano. ¿Y todas son psicólogas y sanadoras espirituales como usted? No, ahí hay un complemento, ahí hay mujeres artistas, teatristas, hay mujeres que tenemos con mucha facilidad de poder entrar a las personas, hay mujeres políticas, aquí hay de todo, eso es un ramillete de flores que tenemos las comadres. ¿Y esta idea de cantar es porque había muchas que tienen en su ancestralidad el canto? ¿O cómo? Sí, nosotros hacemos teatro. Nosotros, Lumarina Becerra ha escrito unas obras de teatro, se llama Salirle al Paso, la otra se llama Haciendo Remembranza y la otra En algún lugar caliente. Salirle al Paso es una obra de teatro que habla sobre el desplazamiento de los líderes, cómo los asesinatos matan a nuestros defensores de derechos y cómo contaminan las tierras, nuestros territorios. Y Haciendo Remembranza hace de cómo nosotros cuando salimos de la guerra, salimos de nuestros territorios, lo que hacemos es venir a nuestra ciudad, pero a veces se olvidan esos usos y costumbres. La idea de todo este proceso artístico también es compartirle a la gente que no ha vivido el conflicto qué es, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué cicatrices deja? Más que todo mostrar las afectaciones y los daños que dejó el conflicto armado, de cómo de pronto la ciudad que viven las personas, a veces no viven ese conflicto. Entonces, cuando llega una persona, se siente que se le está quitando su territorio o sus empleos. Entonces, lo que hacemos es mostrar cómo las mujeres y los hombres de diferentes territorios y negros y que han sufrido la violencia incluso sexual, que hemos sufrido las mujeres negras, puedan reconocerse y puedan mirar cómo ellas han sufrido esos daños que ha dejado el conflicto armado. Bueno, qué dicho haberla tenido aquí, comadre. Bienvenida todas las veces que quiera. Muchas gracias a usted por invitarnos, por hacer más amplio este reconocimiento de las mujeres negras, más que todo de la comadre. Y con entrevistas y música despedimos esta emisión central para hoy. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y recuerden que nos volvemos a ver mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Chao. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.